Buen día, que Dios le bendiga a todos. Este día bonito, hermoso, para la gloria de Dios. He querido grabar este video para publicarlo en Facebook. ¿Por qué en Facebook? Porque Facebook es una red donde lo que tú siembras es lo que cosechas. Si tú tienes tu Facebook para tú hacer cosas malas, al tiempo cosas malas vas a sacar de él. Pero si tú tienes tu Facebook para edificar, para plantar, para construir, cosas grandes tú sacarás de tu Facebook. Estoy hablando con personas cristianas, estoy hablando con personas que no son cristianos, estoy hablando con personas descarriadas, porque en el Facebook hay de todo y para todos. No te confundas. Pero quiero hablar especialmente acerca de algo que me inquieta un poco, porque quizá yo no sea una de las personas que tenga mucho conocimiento en la Biblia, quizá yo no sea como Pedro, no sea quizá como Pablo, no sea como Spurgeon, no sea como gente conocida, como Randy Alcorn, gente conocida en la palabra que tienen ciencia de parte de Dios. Pero yo quiero de algo que sí yo sé, la gloria es de Dios siempre. Mucha gente dice que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, que el sol sale para todo, que uno puede embriagarse, uno puede beber pero no embriagarse, perdón, que uno puede hacer lo que quiera, que luego eso se deja al paso, que la Biblia dice que cuando Dios te toque. Pero en lo poco que yo sé de la palabra, yo no me he encontrado con tales cosas. Hay muchos que dicen también que Jesús dice que está a la puerta y toca, y que aquel que abre la puerta entrará y cenará con él y él con Jesús. Pero yo quiero preguntarme, ¿dónde está eso en la Biblia? O sea, hablando de lo de Jesús primero, porque voy a hablar con mis hermanos primeramente, porque son mis hermanos, por eso quiero hablar con ellos primero, porque estamos en confianza. La Biblia no dice en ningún lado, óigase bien, en ningún lado dice la Biblia que Jesús toca. ¿Por qué? Porque Él es un caballero. Recuérdese que en el principio, en el Génesis capítulo 3, cuando el hombre tuvo su caída, el hombre, él mismo se vendió al pecado, pero ahora el hombre pasó a ser propiedad del pecado. Por eso murió Cristo, para salvarnos, para comprarnos del pecado. Pero cuando una persona todavía está en pecado, el dueño y el amo de esa persona, ¿quién es? El pecado. Ahora Jesús, la Biblia me enseña que Él es un caballero. Como Él es un caballero, Él no va a venir a tocar una puerta ajena. ¿Qué hace Él? Se para la puerta y llama. ¿Por qué llama? Porque Él es un caballero. ¿Por qué no toca? Porque esa no es su propiedad. ¿A quién Jesús toca? A los que son de Él. ¿Por qué son de Él? Porque lo toca, porque le han aceptado, porque le han recibido, porque han aceptado el sacrificio que Él hizo en la cruz. Pero hay personas que están esperando que Dios lo toque. Pero a tales personas el Señor nunca lo tocará, porque no son de Él. Usted no puede ir a darle cariño a un muchacho que usted no conoce, porque cuando viene a ver, la persona creerá que usted es un ladrón o que quiere robarse al niño y va a tener problemas y fácilmente lo mata. ¿Cuánto más en el mundo espiritual? Por eso, Dios no toca, a excepción de lo que son sus hijos, a nadie. Pero volviendo allá, donde lo que la Biblia dice, la gente dice que Dios dice que uno puede beber, pero no embriagarse. ¿Y dónde que dice eso? ¿Y dónde que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Dónde que la Biblia dice que el sol sale para todos? Lo que pasa, ¿por qué la gente habla de esto? Porque es lo que le conviene. La gente nada más quiere hablar para su lado. Pero se han olvidado que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Corta para mí que estoy hablando y para usted que está escuchando. La gente no dice que Dios dijo que hay que arrepentirse. La gente no habla de que Dios es poco consumidor. La gente no habla de que el infierno existe. La gente no habla de que hay gusanos en aquel lugar, que es un lugar de tormento. La gente no habla de que el cielo está esperando a aquellos que solamente ya han aceptado a Cristo y se guarden sin mancha para la venida de Él o para su regreso. La gente no habla de que hay que tener su barca lista para cuando Cristo venga. La gente no habla de que hay que congregarse. La gente no habla de que hay que diezmar. La gente no habla de nada de eso. La gente no habla de que hay que dar ofrenda. ¿Por qué? Sencillamente
porque están hablando conforme a su voluntad y a lo que le conviene, pero no están hablando para edificación, sino para condenación, para condenarse ellos mismos, porque sabiendo la palabra de verdad, no la ponen por práctica ni la confiesan, sino que confiesan y hablan confusión, para que aún aquel que no sabe quede aún más confundido y se pierda y no pueda reconocer a Cristo. Yo digo que por tales cosas, y lo dice la Biblia también, por cosas semejantes a esta, es que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y por qué estoy hablando del tema? Sencillo, para que hagamos como aquel pueblo en una ocasión, que se habían olvidado de Dios. Pero la Biblia dice que el sacerdote Esdras leyó el libro y el pueblo lloró y se arrepintió de sus pecados y reconoció que le habían fallado a Dios. Estoy haciendo un llamado en esta mañana a todo aquel que escuche este video, que lo está viendo, que entre en la Biblia. Entre al Facebook, sí, pero entre en la Biblia también. No es malo entrar al Facebook, no, pero entrar a la Biblia tampoco es malo. Entonces, ¿por qué pensamos que entrar a la palabra del Señor? Cuando usted comienza a conocer la palabra del Señor, usted como que dice, verdaderamente que Dios es bueno. Conozca más la Biblia, conozca más a su Dios a través de la palabra y a través de experiencias que usted tenga con Él. Algunos Dios le da experiencia grande, otros pequeña. A mí me ha dado pequeña, gloria a Dios. A usted le ha dado grande, gloria a Dios también. Pero conozca a Dios a través de la Biblia, para cuando usted diga que la Biblia dice, y si usted se encuentra con una persona que se deja usar y no de Dios, y le diga dónde está eso en la Biblia, usted puede decirlo. Eso se encuentra en el libro tal, capítulo tal, versículo de tal al tal, o versículo tal, en la página número tal. Háblele así, para que no venga confusión. Sea una persona que edifique, no que destruya. Muchas gracias por escuchar, que Dios le bendiga.